En Guatemala, la historia de la Iglesia Católica se ha construido a partir de diferentes manifestaciones, de diferentes representaciones e incluso de expresiones que han dado sentido de identidad y de espiritualidad para con los fieles que han seguido la doctrina católica por medio de esa institución tan antigua. Pero así como se ha construido ese sentido de identidad propia de la sociedad católica por medio de esas actividades o de eventualidades muy concretas, también se ha hecho por medio de la historia de algunos personajes. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar precisamente de uno de los personajes clave que durante el siglo XIX hizo un papel muy significativo para entender más la Iglesia Católica y sobre todo las funciones que debía de poner en práctica para los casos que presentó este personaje. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de María Teresa de Aycinena y Piñol, que para nosotros ha sido como un ícono también en la ciudad de Guatemala y que gracias a esos estímulos que ella experimentó con base a ese acercamiento a la pasión del Señor, pues nosotros hemos dado también hincapié a entender cómo en la actualidad se han hecho procesos de investigación y se han hecho también pautas para entender cómo se puede llevar a los altares a esta monja que durante el siglo XIX pues, tuvo una representación muy significativa para la orden religiosa donde ella se estableció y por ende a la Iglesia Católica de Guatemala. María Teresa de Aycinena nace en la ciudad de Guatemala el 15 de abril de 1784. Fue hija de don Juan Fermín de Aycinena e Irigoyen y de doña Micaela Piñol y Muñoz. Al momento de ser bautizada y también de recibir su confirmación por medio del arzobispo don Cayetano Franco Simón Roy en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, recibe el nombre de María Teresa de Jesús Anastasia Cayetana Aycinena y Piñol. Ella en su infancia recibió la educación propiamente de su señora madre y desde su tierna etapa de infancia también recibió una educación orientada en los principios y valores cristianos, especialmente también fortaleciendo ese sentido de respeto a Dios, el amor a Jesucristo, el temor al pecado y la importancia de la caridad. María Teresa, aun siendo una niña, dedicó largos periodos de tiempo a la oración y participaba en la Eucaristía diaria. Es importante reconocer también que la familia Aycinena, históricamente oriunda de Navarra en España, ha sido una de las familias que desde el siglo XVIII vino a crear su fortuna en la capital de Santiago, Guatemala, y gracias a este personaje de Juan Fermín Aycinena fortaleció también el sentido económico y político de esta familia por medio de los ingresos y del comercio que introdujo a esta tierra guatemalteca. Desde los 13 años, María Teresa quería consagrarse al Señor, pero todavía no era la edad para solicitar el ingreso ante alguna autoridad eclesiástica. Además, durante esos años también sufrió varias enfermedades, escrúpulos y toda clase de pruebas que iban minando su salud. Pero finalmente pudo ingresar al monasterio de San José de Carmelitas Descalzas de Guatemala en el año 1807, específicamente el 21 de noviembre, recibiendo el nombre de Hermana María Teresa de la Santísima Trinidad. El 24 de noviembre de 1808 hace su profesión, pero antes ha prometido a Dios no tener voluntad propia ni aún para las cosas espirituales y obedecer no solo a los prelados sino a los iguales y menores. También ir procurando su propio abatimiento y no excusarse aunque se vea falsa o equivocadamente acusada o reprendida, entre otros aspectos. También entre los años 1815 y 1821 María Teresa experimenta una serie de fenómenos místicos. Aparecen en su cuerpo los estigmas de la pasión, además de los éxtasis, visiones, suspensiones y la transverberación de su corazón por medio del arcángel San Miguel. Como ha sucedido con frecuencia en ese tipo de acontecimientos, algunos son recibidos como verdaderos y otros al contrario como
falsedades. En el caso de María Teresa, el arzobispo Monseñor Ramón Casados y Torres estaba cierto que aquello eran señales extraordinarias que Dios le concedía, pero al contrario de él, el comisario del Santo Oficio, don Bernardo Martínez, él creía que eran cuestiones que van desde las hechicerías o desde cuestiones que tenían que ver con la herejía propia de lo que no está de acuerdo con la doctrina católica. Estas opiniones contrarias, vertidas por dos personas de categoría y también de responsabilidad en la ciudad, tanto el arzobispo como el comisario, crearon cierta tensión en el caso de la Madre María Teresa. A causa de estos sucesos extraordinarios, el arzobispo Casados y Torres nombró a varios religiosos para que examinaran la vida de esta monja y los fenómenos sobrenaturales que la condujeron a posicionarse como una figura enigmática desde ese temprano siglo XIX. Estuvieron al pendiente su confesor Fray Anselmo Ortiz y oficiales del arzobispado. La opinión del arzobispo Casados y Torres sobre los fenómenos místicos que se daban en torno a la figura de la Madre María Teresa eran bastante valederos por parte de los que les rodeaban y sobre todo de las monjas que conformaban y eran testigos de todo lo que ocurría alrededor de la Madre María Teresa. Sin embargo, el comisario de la Inquisición inició un proceso contra María Teresa, el cual se vio truncado por la supresión de la Inquisición de la monarquía española y en todas sus colonias, derivado de las independencias que se dieron en los primeros años del siglo XIX. Después de 1821, con la independencia de Centroamérica, nuevos sufrimientos se fueron integrando para las carmelitas y para la Madre María Teresa por las sucesivas intervenciones del gobierno civil en el monasterio. En 1829 el gobierno civil depuso al arzobispo, que salió desterrado para La Habana, y con él se perdía la madre, el último defensor de su causa y del convento. Los últimos años de la Madre María Teresa de Ximena fueron de completo aislamiento y paz. Muchas de las religiosas del convento también se dedicaron a vivir su vida religiosa con tranquilidad, ya sin ninguna intervención de los inquisidores, del gobierno civil y de exámenes profundamente rigurosos a los que habían sido sometidos. Ya para noviembre de 1841, las hermanas del convento pues ven que la vida de la Madre María Teresa se va acabando. Las religiosas se disputaban el puesto para atenderla en esos últimos días. Y fue así como a eso de las 4:30 de la mañana del 29 de noviembre de 1841, a los 57 años, la Madre María Teresa de Aycinena expiró y el arzobispo de ese entonces, don Antonio Larrazábal, expuso 2 días y una noche en el coro bajo el cuerpo inerte de la religiosa, que tuvo grandes eventos significativos a lo largo del periodo en el que estuvo instalada en el convento de las monjas carmelitas descalzas. El gobierno tuvo que también poner guardias para guardar el orden, pues era mucha la concurrencia de todos en querer verla, encomendarse a ella y, si fuera posible, llevar consigo una reliquia de la figura de la Madre María Teresa de Aycinena. Muchas gracias, amigos, por acompañarme en el seguimiento de este segmento de historia del programa El Tesoro de la Catedral, esperando que la próxima semana podamos estar nuevamente con otro espacio donde podamos conocer más sobre nuestra Iglesia Católica y, por supuesto, de algunos personajes que han moldeado precisamente la identidad de esa institución de la cual todos pertenecemos y de la cual nosotros estamos también pues incentivados a llevar la palabra de Dios por medio de diferentes formas. Y en esta oportunidad lo hacemos desde la parte de la historia, desde las vidas de los personajes que han construido nuestra identidad como cristianos y sobre todo nuestro sentido de espiritualidad para con nosotros mismos y con nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco mucho su compañía y los dejo con seguimiento en este programa de El Tesoro de la Catedral.